Buenos días, bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales del Grupo de Comunicación La Cerca y, como siempre, por Internet, en La Cerca Televisión. Hoy tenemos con nosotros a quien fue, hasta hace poco tiempo, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, a Modesto Belinchón, actual diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha. Modesto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha pasado la Semana Santa? Bien, muy tranquila. ¿Sí? Pues sí, he estado en Tobarra, aproveché para tocar Tocando el tambor, ¿no? Pero por lo demás, bien, muy tranquila, disfrutando de la familia y sobre todo pues aprovechar estos días para estar más tiempo con mis hijos. Por cierto, ¿ha notado usted, bueno, ¿te tuteo o te puedo tutear? Sí, ¿no? Sí. ¿Ha notado, Modesto, has estado en Tobarra, no has salido mucho de aquí, de Albacete, pero ha notado mayor afluencia de gente que otros años, o la crisis ha motivado que también el turismo se resienta? Luego hablaremos de otras cosas, pero bueno, yo creo que es importante también para Castilla-La Mancha una incidencia turística, sobre todo en el aspecto de interior. Yo creo que se está notando que la crisis, la dificultad por la que están pasando las familias castellano-manchegas, la situación de desempleo se está notando en el turismo. Pero bueno, yo creo que al menos sí he notado un cierto cambio de actitud, porque es verdad que tenemos que sobreponernos al pesimismo de la situación, tenemos que sobreponernos a las dificultades y al menos intentar encarar con buen ánimo, que es la primera parte de superación de esta crisis económica. Lo que pasa es que, Modesto, tengo que seguir un guión, pero me lo pones casi a huevo, porque dices, tenemos que seguir para adelante, casi a costa de lo que sea, tener buena voluntad, pero eso, ¿cómo se le dice a 5,5 millones de parados que hay en este país? Y a 240.000 que hay en Castilla-La Mancha. Eso no se le puede decir. Eso no se le puede decir. Nosotros tenemos una obligación, los que nos dedicamos a la cosa pública, tenemos una responsabilidad y una obligación, que es intentar mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que viven en nuestro territorio. No podemos estar viviendo de una mejora en el estado de ánimo. Tenemos que vivir a costa de hechos objetivos, de políticas concretas que mejoren la situación de los hombres y mujeres que hoy en Castilla-La Mancha y en España lo están pasando mal. Pero esto se puede hacer de distintas maneras. Lo podemos hacer llorando, mirando atrás, estando permanentemente compungidos, o lo podemos hacer con tesón, con responsabilidad, con valor y mirando hacia adelante. Yo me inclino por la segunda actitud, es mucho más positiva, y yo estoy convencido que entre todos y todas vamos a salir de esta situación. Pero es cierto que afrontar y confrontar a esas personas, a esos hombres y mujeres que hoy viven una situación de desempleo, que muchos de ellos ya tampoco tienen una prestación, que no tienen un salario, una economía que llevar a casa, resulta difícil. Pero yo les pido confianza, les pido ánimo y bueno, pues además y sobre todo le pido a mis compañeros y compañeras, a los dirigentes políticos, a todos aquellos que tenemos la responsabilidad, que de verdad que no desviemos la atención, que nos dediquemos a aquello que hoy resulta imprescindible en Castilla-La Mancha, que es trabajar por el empleo. Modesto, el pasado 29 de marzo tuvo lugar la primera huelga importante, masiva, de ciudadanos españoles que salen a la calle en contra de determinadas cosas, pero sobre todo en contra de la reforma laboral. ¿Era fundada esa huelga? Yo creo que tenía justificación. Yo creo que los sindicatos actuaron con los instrumentos que ellos tienen para actuar, y además actuaron con un derecho constitucional como es el derecho a huelga. Pero insisto, el motivo principal, esa reforma laboral, yo creo que estaba absolutamente fundamentada, porque mire, cuando en este país durante más de 30 años hemos estado consolidando un sistema de protección, una cobertura en cuanto a las relaciones laborales muy importante para los trabajadores y trabajadoras de este país, eso se puede comenzar a diluir con esta reforma laboral. Los trabajadores y trabajadoras de este país no pueden ser los paganos siempre y permanentemente de las situaciones de dificultad económica. Y desde luego una reforma laboral que ataca, que destruye el sistema central de esa cobertura de protección de los trabajadores y trabajadoras, como es la negociación colectiva. Yo creo que es una reforma laboral ineficaz, es una reforma laboral injusta, porque además atenta contra los de siempre, y por lo tanto, bueno, yo creo que hay motivos suficientes para que los hombres y mujeres, los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos se manifestasen el pasado día 29.
Y hablando de otras cosas y en temas ya un poquito más económicos, puros y duros, Modesto, parece ser que al final, a partir del mes de mayo, y una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, se aprobarán los presupuestos, digo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, eso esperamos todos, para que a partir de ahí se puedan ir solucionando los presupuestos de diputaciones, ayuntamientos, universidades y otros colectivos que dependen prácticamente de los al menos de la previsión que se tenía en los presupuestos generales del Estado. ¿Hemos tenido que esperar tanto los proveedores a cobrar hasta que se aprobaran los presupuestos? ¿No se podían haber pagado antes? Yo creo que sí se podía haber pagado antes. Este decreto de pago a proveedores que aprobó el gobierno de España, se podía haber hecho antes. Yo creo que eso es un debe en nuestras espaldas. Nosotros que hemos sido gobierno en España, en Castilla-La Mancha, yo creo que podíamos y debíamos haber solucionado esa situación. Pero lo que no es justificación es que tengamos que estar esperando, que tengan que estar los proveedores esperando a que un gobierno apruebe unos presupuestos por interés político, por un interés político concreto o un interés político electoralista, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha o del propio gobierno de España. Mire, hoy se están destapando. La semana pasada se presentó el proyecto de presupuestos de nuestro país. Ese proyecto de presupuestos con ajustes, con recortes muy importantes en determinados ministerios, con recortes muy importantes, esos más de 1.550 millones de euros solamente en políticas activas de empleo. Con recortes, como digo, muy importantes para encarar el presente y el futuro en esta situación de dificultad económica. Y todavía vamos a tener que esperar algunos meses más para tener los presupuestos de Castilla-La Mancha. También todo motivado por no querer destapar esa cara oculta del Partido Popular en unos presupuestos ante unas elecciones en Asturias o en Andalucía. Eso es lo que no es de recibo. No podemos supeditar los intereses, la urgencia y la necesidad que hoy tienen los hombres y mujeres de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma, supeditarla a ver cuál va a ser la rentabilidad que yo obtenga en unos resultados electorales. En esta situación de dificultad económica, en esta coyuntura en la que tantos hombres y mujeres lo están pasando mal, yo creo que no es siquiera legítimo jugar con esos intereses en base a intereses electoralistas de un partido. Y eso es lo que se ha hecho y lo que se está haciendo con los presupuestos tanto de nuestro país como de nuestra comunidad autónoma. De todas formas, Modesto, lo que está previsto de cara a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es que estos sean inferiores. El anterior año fueron 8.616 millones de euros los que se aprobaron en el conjunto total, incluidos los organismos dependientes, y para este año está previsto 2.200 millones de euros menos para conseguir ese déficit que no debe ser superior a 1,5%. Yo dije lo que dije el otro día a otro, perdone que le corte, a otro, en este caso un miembro del Partido Popular, y lo considero un disparate. Vuelvo a decir la palabra, digo que es un disparate intentar bajar al 1,5% estando, me parece que estamos en el 8, en el 7,5 del 8. Es que son 2.200 millones de euros. ¿De dónde quitas? ¿De dónde cortas? Mire, es que es prácticamente eliminar un 25% sí, eso es. del presupuesto de Castilla-La Mancha. Y eso teniendo en cuenta el peso que el presupuesto que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene en el PIB de nuestra región es un auténtico disparate. Yo ahí coincido con usted. Porque eso es verdad que en una situación de dificultad tenemos que adelgazar el presupuesto, tenemos que ser austeros, pero tenemos que ser austeros en aquello que se pueda hacer. Lo que no tenemos que entrar es una fase de raquitismo que nos lleve a una parálisis económica permanente en nuestra comunidad autónoma. Y a eso nos están abocando, no solamente adelgazando y debilitando los sistemas que han facilitado y que han favorecido derechos individuales consolidados como son la educación, la sanidad o la cobertura o la protección social, sino que además se va a paralizar por completo la actividad económica en nuestra región, puesto que si eliminamos la inversión en obra pública que genera tanto empleo y tanta actividad económica en muchas pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad autónoma, que da empleo a muchos hombres y mujeres de nuestra tierra, yo creo que le estamos haciendo un flaco favor.
Mire, en una época de dificultad, de crisis económica como la que tenemos que ser capaces de flexibilizarnos los límites, de flexibilizarnos los horizontes. Y desde luego la reducción del déficit no puede ser la excusa para desmantelar unas condiciones de vida que en Castilla-La Mancha hemos tardado muchos años y mucho esfuerzo en construir. Modesto, la espada de Damocles que tenemos en España, y viendo, por ejemplo, lo que ha pasado en anteriores países como Grecia o Irlanda al respecto de una posible intervención e incluso, como se plantea ahora mismo, desde ayer mismo, por ejemplo, parlamentarios europeos, la posibilidad bastante cierta, si esto no se soluciona, de que haya que intervenir otra vez en Grecia y que incluso se plantee una salida del euro por parte de Grecia. Eso, por supuesto, pregunto, hago de abogado del diablo, no es visible ni a años luz en España, me imagino. No, yo creo que no. Yo creo que la situación de Grecia no tiene nada que ver con la situación de España. España es un país económicamente fuerte. Es verdad que estamos en una situación de déficit importante, pero yo creo que España tiene solvencia y tiene posibilidades para salir de esta situación de crisis sin necesidad de una intervención. De hecho, mire, yo creo que las intervenciones económicas como basadas en elementos subjetivos, en elementos económicos subjetivos, como el aumento de la prima de riesgo, son intervenciones, eso le quería comentar también. Son intervenciones preparadas, es decir, son intervenciones de agentes invisibles, de agentes subjetivos que no están en la economía real, que están jugando con las dificultades de nuestro país. Que un agente libre, que alguien pueda disponer de dinero de los bancos para comprar, para mover, para manejar o manipular ese nivel de deuda de un país, a mí me parece que eso es lo que requiere de verdad una reforma importante y estructural en nuestra comunidad europea. A mí me parece que eso es lo que tenemos que atajar, pero es que además también tenemos que pedirle esfuerzos a aquellos con los que más esfuerzos se han volcado en Europa. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. El Banco Central Europeo destina $500 millones a los bancos europeos. A esos bancos les pide que al menos un tercio de ese dinero se destine a la compra de deuda de los países. Pero el resto lo van a destinar a esos ICOs, a esos créditos a la pequeña y mediana empresa. Pero esos créditos lo que tienen que hacer, tienen que partir del Banco Central Europeo con unas condiciones de financiación. Lo que no puede ser es que ese dinero, que es de todos, le sirva a las entidades financieras privadas para hacer el negocio del siglo, para seguir siendo los que más ganan en este momento de dificultad. A mí me parece que eso es lo que de verdad necesita una regulación. Por lo tanto, necesitamos una reforma de la estructura financiera ya. Necesitamos una reforma de los movimientos de capital en Europa ya. Y necesitamos una reforma, y además una reforma profunda, sobre la situación a la que se exponen los países en estos mercados globales. Yo creo que eso es lo que de verdad nos tiene que asegurar, y esa es la cobertura real que nos tiene que ofrecer Europa, en vez de estar permanentemente con esa espada de Damocles sobre la situación económica de debilidad o fortaleza de un país. ¿Usted piensa que los presupuestos generales del Estado recientemente aprobados, Modesto, que duda cabe que los ha aprobado el Partido Popular, el Gobierno de España, pero hasta qué punto ha influido las políticas de Sarkozy y sobre todo de Merkel? Bueno, yo creo que han influido. Porque Rubalcaba en la campaña electoral del 20 de noviembre planteaba que lo primero que iba a hacer si ganaba las elecciones y era investido presidente, era irse a Europa a pedir una mayor flexibilidad en la reducción del déficit. Rajoy lo que ha hecho es irse a Europa y poner en bandeja, ante Sarkozy y Merkel, poner en bandeja este país, puesto que lo primero que ha hecho es plantear una reforma laboral, unos recortes muy duros en la médula espinal del estado del bienestar de nuestro país y, desde luego, huir de todo aquello que prometía o a lo que se comprometía. Porque, mire, nunca se ha mentido tanto en política en este país como han hecho Rajoy o la señora Cospedal. Nunca. Y eso tiene mucho que ver, porque
Hoy van a Europa, hoy Rajoy va a ver a Sarkozy y a Merkel y le dice lo que está haciendo. Pero eso que hoy está haciendo es justamente lo contrario a lo que decía que iba a hacer en la campaña electoral. Por lo tanto, ha vulnerado el principio democrático de decirle a los ciudadanos y ciudadanas lo que iba a hacer para que depositasen su confianza en él, y ahora va con esa carta de presentación a Europa diciendo que es el líder de los recortes, el líder de los ajustes. Y además supedita la acción política de nuestro país a las decisiones que allí se toman. Porque yo sí que creo que lo primero que debía haber hecho Rajoy, al tener una mayoría absoluta tan aplastante como la tuvo el 20 de noviembre, es haber ido a Europa y haber dicho que nosotros lo que necesitamos son más fondos de cohesión para desarrollar obra pública que genere empleo en nuestro país, que nosotros lo que necesitamos son plazos más flexibles para reducir el déficit y la deuda, que nos faciliten ir creciendo al menos un poquito cada año y no estar a las puertas de una recesión económica como la que estamos. Yo creo que eso es lo que debía haber hecho, y sin embargo no ha ido pidiendo nada, sino que ha ido dando o exponiendo unos recortes brutales que motivan en situaciones de desencanto como la que se manifestó el pasado día 29. Lo que pasa es que se ve desde el punto, desde luego desde fuera, desde bastante fuera, se ve los recientemente aprobados presupuestos generales del Estado se ven como un escudo protector ante los mercados neoliberales en Europa, Francia y Alemania sobre todo, como diciendo, bueno, es que si no apruebo esto y no cumplo este déficit, es que aquí no van a intervenir, y como que nos asustan en ese sentido. ¿Usted no lo ve así? Sí, por eso le digo que están muy supeditados. Pero mire, la reducción del déficit no solamente se puede hacer solamente a costa de reducir el gasto. También se puede reducir el déficit aumentando los ingresos. A mí me gustaría saber si el señor de Guindos, el señor Rajoy y el señor Montoro han propuesto una sola medida para aumentar los ingresos. Sí, perdone, la amnistía fiscal. Que es que además, una amnistía fiscal que premia a aquellos que defraudan, que han estado defraudando a este país. Una amnistía fiscal que desde el Partido Popular criticaban, han estado criticando y han estado negando por activa y por pasiva en los últimos años. Y llegan y en menos de 100 días aprueban una amnistía fiscal que desde luego va a facilitar que todas aquellas grandes fortunas, todos aquellos grandes defraudadores que debían haber tenido los impuestos en nuestro país, hoy los tengan a un precio, a un coste casi irrisorio. Es decir, aquí el trabajador, aquí la trabajadora que está trabajando y que vive de las rentas de su trabajo y que está pagando los impuestos correctamente, es el pagano de esos que se llevan muchísimo dinero y desde luego no pagan impuestos. Claro, si todas las medidas son esas, pero echamos de menos más medidas. ¿Por qué no se pone ya una tasa impositiva, un impuesto a las rentas más altas? ¿Por qué no hay un impuesto a las transacciones interbancarias? ¿Por qué no hay un impuesto a los bancos sobre los beneficios? Esos beneficios que, como antes le decía, si el Banco Central Europeo les da el dinero al 1% y ellos lo venden al 5%, al final los bancos no pueden ser los grandes beneficiados de esta crisis económica. Bien, pues que paguen más impuestos. Y además que paguen más impuestos legítimamente, porque a los bancos, a las entidades financieras, se les ha ayudado mucho económicamente, porque son necesarias y todos lo entendemos. Pero puesto que se les ha ayudado, hoy en esta situación han de ser quienes más aporten. ¿Por qué no se pone ese impuesto a las grandes empresas que tienen enormes beneficios, que las hay todavía en este momento? Claro, a mí me parece que esas tienen que ser las medidas por las que tenemos que avanzar, que además son las medidas por las que están avanzando en países como Francia o Alemania o el Reino Unido. Le quiero recordar que el propio Sarkozy ha aprobado ese impuesto para las rentas más altas. El propio Sarkozy es el que se ha reunido con los bancos que tienen enormes beneficios en Francia y les ha pedido una mayor aportación a la economía del país. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? A mí me parece que esas son las medidas que también colaborarían, que también ayudarían a reducir el déficit. Por cierto, ningún flaco favor le ha hecho Sarkozy al Partido Socialista. Bueno, Sarkozy yo creo que la salida de tono ha sido bestial, ¿no? Va a la suya. No, pero no solamente al Partido Socialista. Flaco favor
le está haciendo Sarkozy bueno, por a supuesto, este país. Pero centrado en... Porque mire, que esté permanentemente, que él con intereses electoralistas esté permanentemente comparándonos con Grecia, o que esté metiéndonos en ese furgón de cola de la economía europea, desde luego resulta patético para un personaje como Sarkozy. Pero fíjese, sin irnos a Sarkozy o a Francia, estamos acostumbrados. El que hoy es consejero de Educación y presidente del Partido Popular aquí en Albacete, en la campaña Marcial Marín, en la campaña de las autonómicas, también decía que Castilla-La Mancha era la Grecia de España. Claro, una región a la que aspiras a gobernar, no puedes estar hablando peyorativamente permanentemente de ella. Pues, como digo, estamos acostumbrados a que se utilice sin ningún pudor, sin ningún escrúpulo, que se utilice las dificultades, la situación económica, el desempleo de un territorio en beneficio electoral por parte del Partido Popular. Nos centramos de nuevo, volvemos a España, volvemos a Castilla-La Mancha. Modesto, usted aludió recientemente a dos grandes, cito textualmente, grandes incumplimientos de Cospedal en materia de empleo. Uno es la ley de emprendedores, que como sabe usted se aprobó en el mes de diciembre y que, según sus propias palabras, aún no se ha puesto en marcha. Y otra es el plan de empleo joven, que igualmente, cito textualmente, prometió por Cospedal, siendo ya presidenta para el pasado mes de agosto y del que seguimos sin saber nada. Claro, mire, el Partido Popular, la señora de Cospedal, se presentó a estas elecciones diciendo que su principal objetivo era el empleo, que ellos iban a crear empleo. Le recuerdo aquellos folletos que sacaron en campaña electoral, que era un folleto azul en el que decían: si buscas empleo, vota al Partido Popular. Con esa promesa se presentaron a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Hoy, después de 10 meses de gobierno, tenemos 40.000 desempleados y desempleadas más. La mentira es obvia, es decir, el fraude electoral es obvio, pero es que además estuvieron todo el verano, desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, vendiendo por activa y por pasiva ese plan de empleo joven, esa ley de emprendedores. La llevaron a las Cortes de Castilla-La Mancha, se aprobó por trámite de urgencia en el mes de diciembre, entró en vigor a mitad de enero. Bien, hoy estamos ya a 9 de abril, y todavía no hay ley de emprendedores, todavía no hay reglamento. Pero es que además la consejera de Empleo, hace aproximadamente un par de semanas, sale diciendo que para el verano estaría esa ley. Mire, una ley que es tan urgente, una ley que de verdad ellos creen que es tan necesaria y tan urgente para la reactivación económica de nuestra tierra, no puede estar esperando 7 meses para cuando ya está en vigor, para ponerla en marcha. A mí me parece que son grandes incumplimientos, pero son grandes incumplimientos que están motivados por la inactividad, la ineficacia y la irresponsabilidad de este gobierno de la señora Cospedal, porque no le preocupa en absoluto Castilla-La Mancha. Cospedal pasa mucho más tiempo fuera, en Madrid, en Génova, en Andalucía, en Asturias, en Burgos, en León, pasa mucho más tiempo que en Castilla-La Mancha. Hoy, con la situación que tenemos en esta tierra necesita un presidente, una presidenta con dedicación exclusiva, necesita un gobierno con dedicación exclusiva. Yo no sé, no veo dónde van los consejeros del gobierno de la señora de Cospedal, no sé dónde están. Sí sé que todas las mañanas vienen de Madrid, que a mediodía se vuelven a Madrid. Sé que hay directores generales que viven en Segovia, o que viven en Ávila, o que viven en Madrid. Pero mire, esta tierra necesita gente de aquí, comprometida con los problemas, con los hombres y mujeres de esta tierra. Y desde luego lo que no necesita son personas que vienen aquí, que no les importa porque no conocen esta tierra y que lo único que hacen es venir aquí a hacer un trabajo de oficina y marcharse. ¿Ustedes están de acuerdo en términos generales en la ley de emprendedores? ¿Han presentado alegaciones, algunas enmiendas? Nosotros presentamos cerca de 60 enmiendas a esa ley. Le dijimos que no era la mejor ley. Le dijimos que esa ley tenía muchos elementos inconcretos, pero aún así, nosotros por responsabilidad creemos que un gobierno ha de gobernar, y el gobierno de la señora de Cospedal, que ha sido elegido, tiene que gobernar. Aún así le dimos el apoyo en las Cortes y le dijimos: nunca vamos a poner una traba, no como hicieron ellos en la legislatura anterior, nunca vamos a poner una traba en aquello que ustedes crean o consideren que va a generar empleo, actividad económica en esta tierra.
vamos a intentar mejorarlo como hicimos con la ley de emprendedores, porque no está definido el perfil de emprendedor, no entendemos por qué una ley no puede tener un carácter retroactivo. Es decir, si yo mañana quiero montar un negocio, voy a tener una ayuda económica, pero ¿y quién lo montó hace 2 años? ¿Lleva 5 años? Y el que lleva 2 años, 3 años o 5 años aguantando esta dificultad, esta situación de crisis y que lo está pasando realmente mal, ¿por qué no tiene esa misma ayuda? Eso es lo que queríamos modificar. Y otros elementos sobre la ley de emprendedores. Ya le digo, casi 60 enmiendas, aún así no se nos aceptó ninguna, aún así le dimos el apoyo y le dijimos, un apoyo condicionado, le dijimos, muy bien, vamos a apoyar esta ley. Ahora bien, esperamos que cuando ustedes desarrollen los decretos que van a regular la concreción de esta ley, se sienten con nosotros. Ni se han sentado, ni esperamos que se sienten, porque desde luego la capacidad de diálogo del gobierno de la señora Cospedal, la capacidad o la actitud democrática de la señora Cospedal deja mucho que desear, como además ha demostrado este pasado miércoles santo presentando esa reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha. Por cierto, me pone pie a ello, vamos a hablar de esa reforma de la ley electoral a la que me consta que ustedes no están para nada de acuerdo. El Partido Popular dice que es imprescindible para evitar que gobierne quien pierde. Mire, en esta región gobierna quien gana, siempre. Casi cito textualmente. Las interpretaciones políticas, pero yo... Permítame que obvie eso, que obvie la discusión concreta sobre la ley electoral, sobre si es conveniente o no es conveniente, sobre si es más o menos representativa. Pero de verdad, ¿quién puede pensar que hoy, con 248.000 desempleados, que hoy, con la situación de parálisis económica que tiene Castilla-La Mancha, que hoy, con la situación de destrucción de empresas que tiene Castilla-La Mancha, somos una de las comunidades, estamos a la cabeza en destrucción de autónomos en esta región? Junto con Asturias. ¿Quién puede pensar que en esta situación a los hombres y mujeres de esta tierra lo que les preocupa es la ley electoral? ¿De verdad alguien lo puede pensar? Eso solamente lo piensa un gobierno que no está en la realidad, que no está en las necesidades de los hombres y mujeres de esta tierra. Mire, la reforma electoral es otra gran mentira de la señora Cospedal. Ella estuvo los años, sobre todo su último año de oposición y durante toda la campaña diciendo que ellos nunca iban a hacer una reforma de una ley electoral sin diálogo, sin consenso. Mire, la han hecho por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía, un miércoles santo, la han presentado, sin consultarla, sin mostrarla y sin compartirla con nadie. La han presentado y la tienen ahí. Muy bien, pero lo que no pueden hacer es, como digo, pensar que hoy el interés, la atención, la necesidad y la responsabilidad de Castilla-La Mancha está en una reforma de la ley electoral, con lo que tenemos por delante para solucionar las situaciones de desempleo, situaciones económicas y las situaciones de desprotección de cientos de miles de mujeres y hombres en Castilla-La Mancha. Por cierto, el propio Mariano Rajoy, modesto, afirma que estas medidas que se están poniendo en marcha, que ya se han puesto, y otras que se van a poner, en plan siempre de austeridad, no van a ser medidas que van a tener su beneficio, entre comillas, a corto plazo, sino más bien a medio o largo plazo. Yo digo y pregunto, ¿pero España se puede permitir todavía estar 1 año o 2 más así? Es decir, ¿podemos superar los 6,5 millones de parados y que en España no ocurra ningún conflicto social que Dios no lo quiera? Yo creo que no. Pero es que fíjese, yo no sé cómo se puede ser tan irresponsable, cómo alguien se puede presentar a unas elecciones diciendo que tiene la solución para el problema del desempleo, que tiene la solución para la situación económica. Yo incluso recuerdo unas palabras del señor Rajoy en las que decía que solamente con el triunfo del Partido Popular iba a cambiar la perspectiva de los mercados sobre la situación económica española. Bien, pues hoy estamos con la prima de riesgo en unos límites como hace 6 meses. Estamos en una situación de desempleo mayor que hace 5 meses. Estamos en una situación económica peor, con menor actividad económica, con menos generación de tejido empresarial, con menos cotizaciones en la Seguridad Social que hace 5 meses. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está mejorando el señor Rajoy? Nada, no está mejorando nada. Por lo tanto, ahora nos dice, es que
la situación no va a mejorar en un año, no va a mejorar en año y medio, necesitamos más tiempo. ¿Por qué no dijo eso en la campaña electoral? ¿Por qué no fue claro? ¿Por qué no fue sincero con los hombres y mujeres a los que pedía su apoyo para gobernar? Yo creo que esto, como le digo, la actitud en política es muy importante, y la actitud de sinceridad, de lealtad y de claridad y transparencia, yo creo que tiene que tener premio en esto de la política. Ser claro con los ciudadanos, ser transparente y sobre todo ser coherente con lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que tiene que ser bueno, y no lo que está haciendo el señor Rajoy, que es decir una cosa y hacer absolutamente la contraria. Al final, Modesto, ¿qué va a pasar con el hipotético copago sanitario? ¿Se implantará en Castilla-La Mancha, en el resto de España? ¿Quién lo pagará? ¿Quién no lo pagará? Yo creo que va a llegar. ¿Va a ser peor el remedio que la enfermedad? Es decir, el modelo de planteamiento a la hora de controlar quién debe de pagar y quién no debe de pagar nos va a costar más que al final los que paguen o los que no paguen. Porque claro, todo eso habrá que controlarlo si llega el caso. Seguro, seguro. Yo creo que primero que el sistema de copago, el Partido Popular está detrás. Es un objetivo suyo y desde luego yo creo que va a llegar ahí. Mire, la semana pasada decía el ministro de Economía, el señor de Guindos, que ahora, una vez afrontada la reforma laboral y los recortes que ya han afrontado y una vez aprobados los presupuestos, ahora viene a afrontar los recortes en los dos sistemas que son la sanidad y la educación. Una reforma del sistema sanitario y una reforma del sistema educativo. Bien, yo creo que en esa reforma del sistema sanitario vamos a ver realmente cuál es la cara, cuál es la actitud y cuál es la voluntad del Partido Popular, que no es otra que privatizar el sistema sanitario, establecer un sistema de copago y, desde luego, facilitar que empresas privadas, agentes privados, hagan negocio con nuestra sanidad. Y digo nuestra sanidad porque es una sanidad que se ha construido con el dinero de todos, que se ha hecho con este nivel de calidad por todos durante mucho tiempo. Y mire, vender un hospital cuesta muy poquito, se tarda muy poquito. Volver a recuperar un hospital para la sanidad pública cuesta muchísimo. Y hacer un hospital cuesta muchísimo. Por lo tanto, yo creo que tanto el sistema de copago farmacéutico y sanitario, como se está planteando, ese pago en servicios de urgencias, ese pago por los medicamentos, esa eliminación de un buen número de medicamentos del sistema de receta público, yo creo que está a la vuelta de la esquina y lo vamos a ver y lo vamos a vivir muy pronto. Hablábamos antes, Modesto, de la ley de emprendedores, de empleo, de trabajo. Hemos hablado también de la reforma laboral. En este país supongo que usted estará conmigo en que quien debe de crear empleo, sobre todo en un porcentaje alto, son las pequeñas empresas y los autónomos capaces de emprender, por eso se llaman emprendedores, y de generar riqueza. Pero son muchas las trabas que se le pone a este país a la hora de poner una pyme y un autónomo. Muchos gastos, muchos problemas, muchos controles. Yo creo que demasiados, ¿no? Es posible, yo creo que tenemos que agilizar primero la tramitación administrativa. Es verdad que deberíamos, hoy más que nunca, debemos apoyar la generación de tejido empresarial. Pero mire, para desarrollar tejido empresarial hace falta actividad económica. Nadie va a montar una empresa si no tiene claro cuál es el horizonte económico en el que se va a desenvolver. Y eso, ese clima de confianza, ahí sí tienen mucho que ver los gobiernos, sí tienen mucho que ver las administraciones. Por lo tanto, no solamente en la capacidad de legislación, que habremos de hacerla, no solamente en la eliminación de ese exceso de tramitación, que habremos de hacerla, sino también en generar un clima de confianza, un clima de horizonte económico que facilite la generación de empresas. Yo creo que esa es la gran responsabilidad que hoy tiene cualquier gobierno en cualquier territorio. Yo creo que ese debe ser nuestro principal horizonte, porque desde luego sin eso no podemos aspirar a la creación de empleo y al desarrollo económico. ¿Usted cree, Modesto, que hemos vivido en los últimos años por encima de nuestras posibilidades en España? Yo creo que hemos vivido opulentamente. Por encima de nuestras posibilidades, medir las posibilidades en una burbuja como la que hemos tenido es muy complicado, porque las aspiraciones de cada persona son absolutamente legítimas.
todos queríamos tener una casa mayor, un coche mejor, todos queríamos tener un empleo mejor, ganar más dinero, que nuestros hijos estuviesen mejor atendidos, que tuviesen mejores instalaciones. Yo creo que hemos vivido opulentamente porque nos hemos visto inmersos en una situación de crecimiento económico que yo creo que todos sabíamos que algo de ficticio tenía. Pero, sí, pero a todos, perdone que le interrumpa, Modesto, nos iba muy bien en la burra, ¿eh? Sí, a todos, es que, porque había grandes, digo a todos, ¿eh? Porque había grandes comerciales. Mire, por eso cuando le decían antes lo de las entidades financieras que no pueden ser quienes ganasen antes y ganen ahora, no pueden ser, me refería a eso. Las entidades financieras tienen un enorme nivel de responsabilidad en lo que hemos estado viviendo. Porque las entidades financieras han sido quienes más han ganado en esa situación de opulencia. No pueden ser quienes más ganen en esta situación de crisis o quienes ganen a costa de todos los demás en esta situación de crisis. Yo creo que hemos cometido errores de opulencia, incluso desde los gobiernos, incluso desde el gobierno en el que yo estaba. Yo creo que hemos hecho quizás gastos innecesarios. Yo creo que hemos hecho una no ajustada interpretación o lectura de la situación de crisis que se nos venía. Y eso nos ha llevado a la situación, nos ha llevado a una parte importante de la situación actual. Pero, mire, esto no ha tenido que ver tampoco con Partido Socialista o Partido Popular, como intentan hacernos ver el Partido Popular. El Partido Popular está permanentemente cubriendo su ineficacia, su irresponsabilidad con la herencia anterior. Pero es que la herencia anterior del Partido Socialista en Castilla-La Mancha es la misma herencia que el Partido Popular ha tenido en Murcia o ha tenido en Valencia, donde gobernaba antes. Esto ha tenido mucho que ver con una situación generalizada de enormes ingresos en las administraciones que además nos facilitaban cubrir todas las expectativas, quizás sin valorar si eran necesarias o no aquellas expectativas, pero se han realizado. Yo creo que hemos cometido errores. Nos hemos empezado a ajustar a la situación real a tiempo y eso nos ha llevado a esta situación de dificultad en la que nos encontramos. Yo creo que pusimos todos los huevos en la misma cesta o todas las manzanas en la misma cesta y al final pues se podrió una y se podrió toda, porque a mí me parece muy bien el tema de la ley de emprendedores, que le soy sincero, no me he leído en su integridad, pero que me llama mucho la atención y le voy a decir por qué. Porque una ley de emprendedores lo primero que tendrá que prever es dónde genera empleo, de qué tipo, dónde están los nichos de mercado y cuál va a ser la oferta y la demanda y en qué sitio la voy a poner. Pero es que a mí se me ocurre que España habrá que reinventarla, porque es que sinceramente le digo que no sé en qué consiste el Producto Interior Bruto que ahora mismo genera España, salvo el turismo y servicios. ¿Qué industria tenemos en este país? ¿Qué mercado exterior tenemos? Porque las exportaciones son exiguas. Dígame usted cómo vamos a reinventar todo esto. Un 3%, señor, según el ministro de Economía, para este año 2012. Eso es... vamos. Bueno, no quiero emplear la palabra que se me acaba de pasar por la cabeza. ¿Cómo vamos a reinventar? Quiero decir, la pregunta es, ¿cómo reinventamos España a nivel productivo? ¿Viene algún tipo de revolución tecnológica, de investigación? Porque ¿dónde...? Está claro que en los últimos 3 o 4 años se han perdido 2,5 millones de puestos de trabajo, 3. A toda esa gente que en su mayoría viene de la construcción y derivados, ¿cómo se recicla y cómo la reconviertes en otros sitios y en otros puestos de trabajo que ni siquiera existen? Eso es a lo que yo me refiero. Por eso cuando a mí se me habla de que esto puede tardar 1 año y medio o 2 en que por lo menos se estabilice, digo, ¿y por qué no 5, 10 o 15? Pero es que eso se lo hacen la pregunta a todos los españoles, señor Modesto. Sí, no, pero sí. Es que la gente piensa, ¿sabe usted? O sea, es que... Sí, es que estamos de acuerdo. Mire, por supuesto que hay que redefinir cuál es la industria emergente, cuáles son las posibilidades económicas emergentes en nuestro país. Y redefinir eso, yo creo que habíamos iniciado un camino interesante e importante. Es verdad que nosotros tenemos el lastre de la construcción, nosotros hemos soportado 2 crisis en una. Hemos soportado la enorme crisis financiera y además el pinchazo de la gran burbuja inmobiliaria que en nuestro país
nos ha estado encubriendo las dificultades económicas. Es que el español necesita un atisbo de esperanza. Claro, pero mire, nosotros hemos hecho un enorme desarrollo, por ejemplo, en energías renovables. Hemos desarrollado campos de investigación en energías renovables. Nosotros hemos incentivado la investigación, la tecnología y el desarrollo que hoy en estos últimos presupuestos generales del Estado van a quedar casi eliminados. Si España hoy tiene, creo que son 7 comunidades autónomas las que tenían pendiente un plan de desarrollo eólico en su territorio. 7 comunidades. Fíjese, solamente en Castilla-La Mancha suponía una instalación superior a los 2.000 megavatios, lo cual suponía una inversión importantísima, la creación de casi 20.000 puestos de trabajo, solamente en ese sector, donde además hemos estado investigando, desarrollando, donde además hemos sido pioneros en el desarrollo eólico. Claro, si el gobierno de España llega y a los 20 días de estar en el gobierno o al mes lo que hace es que cierra el registro de preasignación, que es el registro en el que cualquier promotor de energías renovables se tiene que inscribir para poder tener evacuación, lo que está haciendo es parar esas iniciativas. Si además de no incentivar obra pública, si además de no facilitar la contratación por parte del gobierno, lo que hacemos es que paramos todas aquellas iniciativas que puedan llegar, desde luego flaco favor estamos haciendo, pero posibilidades tenemos. En el campo por supuesto, del turismo, en el campo del desarrollo de renovables, en el campo de las nuevas tecnologías, también tenemos un enorme futuro. En el campo de la biomedicina, yo creo que tenemos unos campos de investigación que son muy prometedores para salir adelante. Y se lo estoy diciendo sobre un territorio concreto como es Castilla-La Mancha. Y si tenemos esas expectativas, el gobierno lo que tiene que hacer es alentarlas y no coartarlas. El gobierno lo que tiene que hacer es facilitar que ese crecimiento venga dado por esos nuevos yacimientos de empleo y no coartar ese tipo de iniciativas como es lo que está haciendo. Por cierto, incluso, fíjese, presidentes como el presidente cántabro o el presidente extremeño ya se han quejado al ministro de Industria, al señor Soria, ya se le han quejado por ese decreto que sacó en enero cerrando la preasignación en renovables, porque también tienen planes eólicos ya en marcha, en desarrollo. La señora de Cospedal ni se ha manifestado, no ha dicho ni sí ni no ni todo lo contrario. Yo es que creo que no sabe siquiera que aquí había ya en concurrencia un proyecto eólico muy importante para el crecimiento y el desarrollo de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso dice muy mucho de cuál es el nivel de responsabilidad que esta señora Cospedal tiene con Castilla-La Mancha. Desde Europa, Modesto, nos están criticando el enorme recorte presupuestario en cerca de 2.000 millones de euros en I+D+I. De hecho, la secretaria de Participación, Redes e Innovación del Partido Socialista, María González Veracruz, pues ha criticado previamente este recorte que se cifra prácticamente en un 25%. Digo que nos están criticando el resto de los países de Europa porque no conciben que precisamente en un país que está como está, hablo de España, precisamente se recorte en el único punto donde no se debe recortar, que es la investigación, más el desarrollo, más en la innovación. Siendo ya uno de los países a nivel mundial de los más avanzados que menos gasto tiene en I+D+I. Es que eso es lo que nos va a hacer ser competitivos. Eso es lo que nos va a abrir por ahí le decía una puerta, el tema de la generación de empleo y demás. Una puerta a la salida de esta crisis. La investigación, el desarrollo, yo creo que es la única vía, el único camino por el cual podemos ir dejando atrás esos sectores quemados, económicamente quemados, por decirlo de alguna manera, y encontrar esas nuevas vías, esos nuevos yacimientos de empleo, esas nuevas posibilidades industriales o tecnológicas para nuestro país. Pero claro,
Si a aquello que tiene que suponer el futuro le damos menos posibilidades, pues evidentemente estamos condenando parte de ese futuro. Un país que no innova, que no piensa, evidentemente es un país que va determinado al colapso. Vamos a hablar del Partido Socialista albaceteño y de la actualidad albaceteña. Modesto, si le parece bien. Muy bien. Recientemente ha salido elegido Manuel González Ramos, secretario provincial del partido, y se abre una nueva etapa, ¿no? Y todo va bien, ¿no? Supongo, ¿no? Entre ustedes. Todo va bien entre nosotros, bueno, la relación... Bueno, ha habido sus más y sus menos, hay, ¿no? En varias candidaturas. Sí, no, pero presentadas, pero bueno, eso es legítimo dentro de la democracia, ¿no? Y además a mí es lo que me enorgullece en este partido. En este partido somos capaces y tenemos la posibilidad de plantear distintas opciones y alternativas para que los militantes y las militantes decidan quién quiere que asuma la dirección durante los próximos 4 años. Y a mí me parece que esa es la riqueza democrática del Partido Socialista. Eso es lo que de verdad nos acerca al Partido Socialista a la sociedad. El tener distintas visiones, distintas opciones sobre cómo desarrollar la acción política en nuestra ciudad, o en nuestra provincia. Es cierto que hemos abierto una nueva época con Manuel González Ramos al frente de la dirección provincial de nuestro partido y bueno, yo creo que va a ser es el principio del cambio, es el principio en el que para volver a recuperar esa situación de confianza de la que veníamos, porque es cierto que hemos perdido mucha confianza de muchos ciudadanos y tenemos que volver a recuperarla. Tenemos que levantar la cabeza, sentirnos tremendamente orgullosos de aquello que hemos hecho, reconocer lo que hayamos hecho mal, dar pasos seguros y sólidos, sobre todo encaminados a la solución de los problemas de los hombres y mujeres de la provincia de Albacete. Y yo creo que en eso Manuel González Ramos es una garantía, porque es una persona muy inteligente, muy preparado, desde luego con un enorme sentido común y con una enorme responsabilidad. Y ser responsable con tu tierra, yo creo que ya es una garantía para al menos intentar hacer las cosas bien. Por cierto, ¿cómo va su faceta nueva política, Modesto, en las Cortes Regionales como diputado regional por Albacete? Bueno, pues bien. Nueva para usted, por cierto. Sí, es una actividad nueva. Va bien. Bueno, yo la verdad es que me siento cómodo. Yo creo que para mí es un orgullo y una enorme responsabilidad estar representando los intereses de los castellano-manchegos y castellano-manchegas en las Cortes Regionales, que es la Cámara donde reside la soberanía de esta comunidad autónoma. Es una enorme responsabilidad. A mí me gustaría, y se lo digo sinceramente, que esa responsabilidad fuésemos todos capaces de llevarla sin crispación, sin revanchismo, sin vendetas, sin pensar quién ha estado antes o quién va a estar después. Que de verdad, si tuviésemos siempre en el horizonte las necesidades de los hombres y mujeres de esta tierra, yo creo que haríamos nuestra tarea mucho más eficaz. Y por cierto, nos quitaríamos un estereotipo que cada vez lo tenemos más, todos aquellos que nos dedicamos a la política, y ese desprestigio de la política. La política es necesaria y la tenemos que desempeñar, pero el cómo la desempeñemos, de ahí va a suponer que la gente tenga un mejor o peor concepto. Desde luego que la política, Modesto, por supuesto que es necesaria. Lo que no es necesario es la corrupción de algunos en todos los partidos políticos, prácticamente a diario están saliendo en los informativos de todas las televisiones, radios y demás. Mire, yo sobre eso, si me permite, un inciso. Mire, es verdad que en todos los partidos tenemos algún sinvergüenza, algún delincuente, porque tienen que ser así, algún golfo que mancha la honorabilidad del partido, que mancha el nombre de todos aquellos que después intentamos hacer algo en nombre de ese partido. Pero lo que también es cierto es que, mire, que un sinvergüenza, un delincuente en un partido, lo que nunca puede solapar, lo que nunca puede sustituir es la honradez de miles de concejales y de alcaldes que viven en pueblos grandes y pequeños, que se levantan pensando en sus vecinos, que se acuestan pensando en sus vecinos, que cuando están durmiendo vienen los vecinos a pedirle. Toda esa gente que se está dedicando, que son políticos,
que son alcaldes y concejales en pueblos pequeños, grandes, con enormes dificultades, más o menos aislados, con más o menos recursos. Toda esa gente en la que de verdad debería situar el referente de la política. Esos alcaldes y concejales que sin pedir nada a cambio, están, trabajan y viven solamente para mejorar la situación de sus pueblos y la situación de los hombres y mujeres que viven con ellos. Yo creo que ese debía ser el verdadero referente de la política, y no los diputados, ni de las Cortes regionales, ni de las Cortes nacionales. Esos debían ser. Yo creo que la políticos. política nace desde el municipio y desde lo más bajo, en el sentido de menor impacto geográfico, en esos pequeños pueblos donde, como usted dice, estaba el alcalde al arbitrio de que alguien le diga: oye, se me ha fundido la bombilla de la calle. Es así. Pues Modesto, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted o hablar contigo. Hemos desarrollado distintos temas económicos, sociales, laborales, y ha sido un verdadero placer. Lo que espero es que vuelva usted pronto, cuando pueda y cuando quiera. El placer ha sido mío, y sabéis que estoy encantado de venir siempre a esta casa y de estar un rato charlando sobre todos los asuntos de actualidad con vosotros. Si la crisis nos lo permite, Modesto, seguiremos trabajando, pero corren malos tiempos para los medios de comunicación. Ya ve usted que es raro en la semana que no quede alguno. Es cierto, pero hay que aguantar. Confiaremos. Hay que aguantar como sea, porque sois absolutamente necesarios. Pues muchas gracias, Modesto Belinchón, actualmente diputado regional del Partido Socialista Obrero Español en la provincia del Partido de Albacete, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y a ustedes, pues hasta una nueva intervención, en una nueva entrevista de la semana, donde hablaremos igualmente de la actualidad, de la sociedad y de la economía de Albacete y de Castilla-La Mancha. Hasta entonces, que sean muy felices. Muchísimas gracias.